Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios te bendiga familia, Dios te bendiga varón, mujer, niño, joven, anciano. Y aquí estamos nuevamente en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Prepárate en esta hora para escuchar una nueva palabra que viene de lo alto, una palabra de esperanza. Y gracias a Dios por estar nuevamente en este lugar a través de luminares.net. Y gracias doy a todas las radios que lo sacan en directo, otro en diferido, y a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Dios lo bendiga una vez más y aquí estamos. Camina como Enoc, adora como Abel, trabaja como Nehemías, obedece como Job, llora como el profeta Jeremías, guía como Moisés, lucha como el apóstol Pablo, ora como Daniel y vive como el Señor Jesús. Que Dios te bendiga una vez más y donde te encuentre, y que la gracia y la misericordia de Dios esté hoy sobre tu vida y tu entorno. Gracias a Dios por un nuevo día más que nos da el Señor, y le damos gracias porque podemos estar en esta radio. Digo estamos porque también está la presencia del Señor en este lugar. ¿Por qué me llamás médico y no confías en mí? ¿Por qué me llamás sabio y no me escuchás? ¿Por qué me llamás el camino y no me seguís? ¿Me llamás el eterno y no me buscás? ¿Me llamás luz y no me ves? ¿Me llamás Dios y no cumplís mis mandamientos? ¿Por qué me llamáis Señor y no me obedeces? Que Dios te bendiga una vez más. Y aquí estoy para dar una nueva enseñanza, y para ello le pido en el amor del Señor que vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Capítulo 7, bendito sea Dios. A partir del versículo 9. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, después del libro de Juan, versículo 9. Hoy quiero hablar de una promesa. Pero para hablar de esa promesa, Dios tuvo que preparar a alguien. Y ese alguien hoy usted va a escuchar. Ayer a la tarde empezó la Pascua judía. Nosotros la estaremos celebrando la semana que viene, el jueves que viene, viernes, sábado, domingo. Y hoy quiero traer como una antesala de la Pascua, para que usted entienda por qué Dios tuvo que hacer lo que va a escuchar hoy por el tema de la Pascua. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. ¿Para dónde? Para Egipto. Pero Dios estaba con José y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso a José como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El versículo 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres, esto le está contando Esteban a todos aquellos que se reunieron para escucharlo, a este primer mártir de la iglesia. Y dice que nuestros padres, refiriéndose a Jacob y los hermanos de José que estaban en Canaán, no hallaron alimentos. Y cuando oyó Jacob, que vivía en Canaán, que en Egipto había trigo, envió a nuestros padres la primera vez. Si quiere comunicarse con quien les habla, mi WhatsApp es más 54 911 6909 1958. Le repito, mi WhatsApp es más 54 911 6909 1958. Ahí usted me puede preguntar después de las 10 de la mañana, hora de Argentina, y vamos a estar respondiendo sus preguntas.
Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, para que usted entienda este mensaje de la Pascua, antesala de la paz. Después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, por desobediencia de estos primeros seres creados por el Señor, ellos al desobedecer se constituyen pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecieron un mandato. Cuando usted no obedece una orden de parte de Dios, y eso le va a traer consecuencia, va a infringir la ley de Dios, le va a traer consecuencia. Porque Dios es un Dios justo. Y dice que automáticamente Adán y Eva se separan de Dios. ¿A causa de qué? De una desobediencia. Y debido a esto, Dios, nuestro Creador, necesitaba preparar un Salvador. ¿Para qué? Para rescatar nuevamente a estos primeros padres, a la raza humana caída ya en pecado, porque el pecado, usted sabe que trae consecuencias devastadoras. Entre ellos trae la muerte. Entre ellos trae la separación de Dios. Entonces, Dios, como ama tanto a su creación, tenía que preparar un Salvador. Padre, esta es tu palabra. Ayúdame en esta hora para dar el mensaje a la amada audiencia, a todos aquellos que están escuchando y lo van a escuchar luego, Señor. Que Dios bendiga a todos aquellos que se preparan para escuchar una nueva enseñanza. Guíame, Señor, y que no sea el hombre, sino tu Espíritu Santo a través de mí para hablar a aquellos que están hoy escuchando. Dios te bendiga donde te encuentres. Y como Dios es un Dios justo, todo pecado requiere castigo por parte del Señor, obviamente. Todo aquel que comete pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Pero Dios no quería eso. Dios quería salvar a su creación. Entonces era necesario preparar un Salvador para pagar el precio de la desobediencia tanto de Adán como de Eva, o como de Eva como de Adán. Y para preparar ese Salvador había que prepararlo, así de esa forma iba a satisfacer la justicia de Dios. Y a pesar de la desobediencia tanto del hombre como de la mujer, Dios nos ama infinitamente. Dios te ama, quizá no entienda tú la mente de Dios, pero Dios te ama, así como tú te encuentras, Él te ama. Él no quiere que tú te pierdas, sino que proceda a un arrepentimiento. Y era necesario un Salvador. Entonces Dios promete en este libro de Génesis, al principio de la Biblia, que de la mujer saldría un Salvador. Dios tuvo que formar un pueblo, y para formar ese pueblo primero tuvo que buscar a un hombre de fe. Y lo encontró en Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia, donde hoy es la moderna Irak. Y de esa descendencia, de ese hombre de fe llamado Abraham, vendría el Salvador. Así fue como que Abraham, después de esperar 25 años, tuvo a su promesa llamado su hijo Isaac. Isaac luego va a tener a su hijo llamado Jacob. Y luego Jacob, cuando va a trabajar porque le había mentido a su hermano Esaú y robó la primogenitura, él tuvo que huir de su casa y se fue a un pariente de su madre. Y ahí él va a tener 4 mujeres. Obviamente no es la voluntad de Dios que él tuviera 4 mujeres. Pero bueno, el hombre y la mujer es libre y pueden hacer lo que quieran. Pero después sí, absteneos a las consecuencias. Y es así que Jacob tiene 4 mujeres. La primera es Lea, después su hermana Raquel, después tiene a Silpa y a Bila. Y esas 4 mujeres le dieron hijos. En total 12, que serían los patriarcas que estaba hablando en Hechos de los Apóstoles, aquel primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Y de esa genealogía del hijo de Lea, que sería el 4, llamado Judá, de ahí vendría
el Salvador que hoy quiero hablarle a la gente. ¿Y qué va a pasar? Pero para llegar a esto, tenemos que pasar por uno de los hermanos de estos 12 hijos, llamado José. José va a cumplir un rol muy importante, bendito sea su nombre, en el plan divino. Y es así que el pueblo de Israel nace o da origen en Jacob, que después Dios le cambia el nombre, sería Israel. Y para formarse ese pueblo, el pueblo tuvo que crecer y multiplicarse. Y esto va a dar el crecimiento en Egipto. Por eso leí al principio que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre. Y ahí es cuando Jacob va a mandar a sus hijos a buscar alimento. Pero antes hay una hermosa historia. Una historia que hoy le quiero contar para que entendamos el plan de salvación y qué es la Pascua que empezaron a celebrar el pueblo de Israel ayer. Bendito sea su nombre, a la tarde, y nosotros lo estamos ya la semana próxima. Cuando esta familia, los descendientes de Jacob, traído por José, le permite entrar en Egipto, era un total de una familia integrada por un número de 75 personas. Luego ellos van a estar ahí en Gosén y van a estar 4 siglos en Egipto. Ahí es donde se va a multiplicar los descendientes de Abraham. Porque les recuerdo que Dios le dijo a Abraham: sal fuera y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Pero esa descendencia tenía que llegar a un lugar para multiplicarse. Y Dios preparó a un país extranjero, en este caso Egipto, para que se multiplicara en ese lugar la descendencia de Jacob. Y hoy voy a hablar en esta introducción de José, hijo de Jacob. José fue un pastor, esclavo, fue convicto, para luego ser gobernador de Egipto, porque Dios estaba con José. Dios quiera que Dios esté contigo, varón. Dios espero que esté contigo, mujer. Y a José se le conocía por su integridad y su fe en el Señor. Yo no sé cómo está tu integridad con el Señor hoy. Era un hombre con sensibilidad muy espiritual. Estoy hablando de José. Y preparó una nación. ¿Para qué? Para una prueba muy grande. Porque les recuerdo que para que José llegue al trono, José era un soñador. Y el faraón tuvo un sueño. Y nadie, ni los brujos, hechiceros de Egipto, pudieron revelar cuál sería. Pero Dios le dio a José ese don. Y José se lo transmite al faraón, que iba a haber hambre en la tierra. Por eso leí la palabra que hubo hambre en Canaán y los vecinos, y Jacob escuchó que en Egipto había trigo. Bendito sea el Señor en esta hora. Y esa hambruna sería 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez. Y la Escritura, la palabra de Dios, nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Les recuerdo que tuvo con Raquel, después Raquel tuvo a Benjamín y murió Raquel. Entonces José literalmente se crió después de una cierta edad sin mamá. Benjamín literalmente se crió sin madre. Pero ahí estaban los hijos de Jacob. Y así distinguido José por el amor de su padre, el corazón de José se engrandeció. Es lógico, un hijo se engrandece cuando su padre lo ama. Y esa dulzura que producía de parte de Jacob a este hijo. ¿Por qué? Porque Raquel ya evidentemente no estaba, había fallecido. Pero bueno, le quedó quizá la consolación a Jacob en este hijo llamado José. El libro de Juan en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Por eso hay aquí un amor entre Jacob hacia José y José hacia Jacob.
Y de esta manera se va desarrollando este joven llamado José durante los primeros 17 años, en una esfera donde la paternidad es el amor, ese amor paterno, y va creciendo. Pero va a llegar el tiempo que esto va a traer una consecuencia. Todo estaba dentro del plan de Dios. Dios siempre tiene un plan. El enemigo muchas veces quiere truncar ese plan, pero ante Dios nadie puede hacer nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que sus hermanos, viendo que su padre le amaba más que a todos, empezaron a aborrecerlo. ¿A quién? A José. No podían hablarle pacíficamente. Y ya en su juventud y en el círculo familiar, José aprendió quizá los elementos principales de la verdad, que lo sostuvieron hasta alcanzar su título, llegar a ser el segundo después de el faraón. ¿En dónde? No en su tierra, sino en Egipto. José, amado por Dios y a la vez odiado por sus hermanos. José es una figura de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús amado por Dios, pero a la vez odiado por el pueblo judío. Agregar que Jesús fue traicionado por su propia raza, su propio pueblo, y entre ellos había uno que era hijo de perdición, que lo vendió por 30 monedas de plata. Me estoy refiriendo a uno de sus apóstoles, uno que evangelizó, uno que vio milagros, uno que estuvo en la multiplicación de los panes, pero literalmente no creyó. A veces hay hermanos en la iglesia, ven milagros, escuchan palabra, pero no llegan a convertirse al Señor. No llegan a la profundidad de tener esa íntima comunión con Dios. Y este Judas Iscariote, si bien tuvo 3 años y medio en la mejor escuela, en la mejor universidad, él nunca amó al Señor. Pero bueno, Dios sabía, Jesús lo sabía, por eso lo eligió. Para que se cumpla las Escrituras, como está escrito. Y la vida de este hombre de Dios, llamado José, puede resumirse así: vendido, encarcelado y luego más tarde exaltado. Cuando José, siendo un adolescente, tuvo una serie de sueños de parte de Dios que Dios le dio, esto traería consecuencias más adelante y le llevaría, bendito sea su nombre, a ser traicionado por sus propios hermanos. Y José estuvo 13 años apartado de su familia, sus hermanos, en otro país como era Egipto, con otros dioses y otra costumbre. Pero José va a desempeñar un papel muy importante para lo que hoy estamos, la introducción a la Pascua, que lo vamos a terminar la semana que viene. Y este José ocuparía un lugar muy importante, una prominencia allá arriba estaría. Y desde allí José ayudaría a cientos y miles de personas, vecinos, los propios egipcios, incluyendo a su propia familia. Quizás este joven José, cuando era más joven, no tuvo la sabiduría de mantenerse callado por esos sueños que Dios le daba, lo cual lo metería en problemas. ¿Con quién? Con sus hermanos, obviamente. Y un día Jacob se le ocurre enviar a José a supervisar a sus hermanos y que le traiga informe. Y obviamente informe de la ganadería, del rebaño. Y es así que cuando este joven dijo, envíame a mí, y se fue. Y se fue a ver a sus hermanos, ignorando que ahí iba a empezar su tragedia. Pero para Dios permite todo eso para formar el carácter de José,
para formar su vida, porque luego iba a ser un gobernante. Le iba a dar de comer, no solamente a su propio pueblo, sino a todos los vecinos, incluyendo donde él estaba viviendo. Y Dios tenía un plan, él tenía un plan. Por eso cuando José llega y ve a sus hermanos, ¿qué quisieron hacer sus hermanos? Matarlo, literalmente borrarlo de la tierra. Pero intervino José, el primogénito. Y José, al intervenir, lo libra de la muerte a este joven. Siempre el enemigo tratará de abortar tus planes, los propósitos que Dios tiene para contigo. Pero no nos olvidemos que Dios está de tu lado y está de mi lado. El enemigo no descansará hasta verte derrotado o derrotado y no llegues a los objetivos, tus metas, tu victoria en esta vida. El enemigo se olvida, porque te puedo asegurar que él se olvida, que usted nació porque Dios quiso que naciera. Bendito, usted es un ganador, usted es un vencedor, siempre y cuando que estemos bajo las alas del Omnipotente. El enemigo siempre intentará por todos sus medios de matarte a ti, matar tus sueños, matar tus anhelos que usted posee para el reino de Dios. Alabado sea Dios en esta hermosa hora. Jamás olvide que el Señor siempre va a actuar a su favor. Por eso, si te deja tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tu familia, el Señor con todo te va a recoger, porque fuiste ya elegido antes de la fundación del mundo para un propósito. Y así era José. Él fue diseñado por el plan de Dios, porque de aquí vamos a revelar, si hoy da el tiempo o la semana que viene, el tema de la Pascua. Y aunque se levante el mismísimo infierno contra usted, mi Señor va a cumplir en usted, sea hombre o mujer, lo que Él ya terminó para tu vida. Y mientras los hermanos de José discutían qué iban a hacer con José, una caravana de mercaderes medianitas pasaban por donde ellos estaban, y Judá, fíjese Judá, el hijo de Elías, dijo, ¿por qué no vendemos a José a estos mercaderes? Y los demás hermanos, siempre los demonios se ponen de acuerdo, ¿vio? Bendito sea el nombre de Jesús. Se pusieron de acuerdo y gracias a la intervención de Rubén no lo mataron y lo vendieron. Y así fue José a parar ¿a dónde? A Egipto. Bendito sea, lo vendieron por 20 monedas de plata. Y el proceso para José va a ser doloroso para este joven, porque radicalmente es arrancado de su familia, ya no tenía madre y ahora literalmente lo arrancan de su padre. Él amaba a sus hermanos, pero evidentemente los hermanos no lo... ¿Vio cuando usted ama a un hermano o una hermana en la iglesia y usted sabe que ese hermano o esa hermana está contra usted? Pero no se preocupe, usted ámelo. El amor rompe todo. El amor perdona, el amor exalta, el amor bendice. Así que si usted sabe que alguien lo está aborreciendo, habla mal de usted, no se preocupe, ámelo. Dios estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Así que si usted sabe que en su trabajo, en su familia, en la iglesia, si alguien lo aborrece, sabemos que no viene de parte de Dios, porque Dios nos dice que amemos. Entonces está contaminado con el Dios de este siglo. Usted ámelo. José amaba a sus hermanos, pero él fue vendido. Y va a parar, bendito sea su nombre, a Egipto. Él va a ser vendido como un esclavo. Pero luego diría José, mire el amor de José. Ustedes, refiriéndose a sus hermanos, propusieron hacerme daño, a mi mal, pero Dios dispuso lo contrario, todo el bien. Él me puso en este cargo, ya era gobernador de Egipto, para que yo pudiera salvar muchas vidas, no solamente en Egipto,
sino los vecinos y mi familia. Cuando Dios te pone es para bendecir a otros. Bendito sea. Y el objetivo del diablo, de Satanás, siempre es dividir y restar, separar familia, destruir hogares, dividir a la iglesia del Señor. Ese es lo que viene a hacer aquel que odia tu alma, pero hay uno que ama tu alma. Ese se llama Jesús. Y el enemigo siempre trata de sacarnos de esa comunión entre los santos, trata de alejarnos de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a avanzar un poquito y vamos a los tiempos del Señor Jesús aquí en la tierra. Hubo un hermano que era parte del ministerio público del Señor. Él estuvo en la escuela de Jesús. Uno que pertenecía al plan de Dios, a la familia de Dios. Él era parte de la congregación. Era uno de los 12. Supuestamente era santo. En un momento dado, porque Satanás entró en él, vio como el diablo entra en las personas, lo estamos viviendo todos los días. En la última cena, Satanás entró en Judas Iscariote. Y acordó con los líderes de aquel entonces, bendito sea el nombre de Jesús, entregar al Verbo hecho carne, entregar al Hijo del Hombre, entregar a aquel que es admirable, consejero, príncipe de paz, entregar a aquel que es el buen pastor. Y Judas acordó y puso un precio, 30 monedas de plata. Bendito sea el Dios a quien alabo en esta hora. Hasta aquí podemos traer y aprender cómo los hermanos traicionan a sus propios hermanos, traicionan a su familia, traicionan a la familia de la fe. Quizás hoy del otro lado van a escuchar o están escuchando, hay amigos, hermanos, que quizás no vendieron al Señor por 30 monedas de plata, pero sí lo están vendiendo al Señor con sus acciones, con sus hechos, o están siguiendo de lejos, o dice somos, pero no son. O lo estás negando con tus actitudes. No caminás como el Señor, no hablas como el Señor, no te vestís como el Señor. No sé qué tipo de cristiano eres, porque el cristiano que yo conozco es una abnegación, tomar tu cruz cada día y seguirle al Señor. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos tienen apariencia, como dice Pablo a Tito, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia en ella. Bendito sea Dios en esta hora. Que Dios nos ayude en esta preciosa hora. ¿Cómo puede ser hermano que una vez fueron llamados, restaurados, perdonados, lavados por la misma sangre que me lavó a mí, la sangre del Cordero, y esa sangre tiene poder? Hoy están traicionando a sus propios hermanos, pero más están traicionando al Señor. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude en esta hora. Y con sus hechos, estos hermanos, hombres y mujeres, están vendiendo y están traicionando cada instante al Señor. Y el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Y así son los que se manifiestan. Por un lado los hijos de Dios y por otro lado los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, la Biblia es clara, te dice y me dice, no es de Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si estás aborreciendo a tu hermano? ¿Cómo puede ser? Haceme entender porque yo no lo entiendo. Volvamos a José, a esta introducción a la Pascua. Entonces los hermanos de José lo vendieron a los mercaderes y fue llevado a Egipto y fue vendido ahí donde se hacen, vio cuando ponen algo para subastar, en una subasta. Vendieron al joven José de tan solo 17 años y lo compró, gracias a Dios, un oficial que trabajaba para el faraón, llamado Potifar.
Y este lo compró, lo llevó a su casa y Dios estaba con José. Qué lindo es cuando Dios está con tu vida, varón, con tu vida, mujer. Todo lo que tú hagas, emprenda, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y cuando Dios ve que usted es para Él, Él te va a ayudar, te va a bendecir, te va a llevar. No te va a alargar. Vas a ir tomado de su mano. Y en poco tiempo Potifar, este oficial del faraón, lo eleva al cargo de mayordomo de toda su casa. Imagínese un hebreo en tierra extranjera. El plan de Dios empezó a funcionar. Los tiempos de Dios siempre funcionan. Pero había que llevar a este joven para que este joven luego, más adelante, traiga a su familia a Egipto. Qué bueno es cuando un hijo de Dios sea de un buen testimonio y la gente que no es de tu fe ni la mía ve algo distinto en usted. Usted tiene que ser luminario en esta tierra. Usted tiene que ser la sal de la tierra. En su vida tiene que haber luz para que cuando te vea un inconverso, alguien que no es de la fe, diga: ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Por qué tenés tanta paz y yo la estoy buscando? ¿Por qué tenés esa tranquilidad, esa mansedumbre? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es esta. Vení a Cristo, pero no vengas a la iglesia y te sentás como una cizaña o como aquel que no lleva fruto. Veníase como la mujer pecadora en casa de Simón, el ex leproso, o como la hermana de Lázaro y Marta, a los pies de Jesús. Cuando no venimos a los pies de Jesús, usted solamente es un espectador en la iglesia. Usted no se conmueve por la palabra, no se conmueve por los himnos, no se conmueve por los agradecimientos, no se conmueve por nada. Entonces usted tiene un vacío espiritual, usted está seco espiritualmente. Pero aquí estamos preparando la Pascua. Hay un joven llamado José, hijo de Jacob, que está en Egipto. Hoy lo encontramos en casa de Potifar, pero muy pronto va a salir el coludo, aquel que nunca descansa para ver si te puede truncar esa fe en el Señor. Y se enamora, evidentemente, la esposa de Potifar con este joven. Pero José, fiel a Dios, primero a Dios, luego a su amo Potifar, prefirió huir antes de pecar, primero con Dios y luego con su amo. Bendito sea su nombre. Y bueno, con engaños, mentiras, falso testimonio contra José, lo llevaron ¿a dónde? A la cárcel. También en los días del Señor, los ancianos, los que escriban, los fariseos, los herodianos, trajeron testigos falsos para acusar a mi Señor. Siempre el propósito del enemigo es destruir a la descendencia, porque el diablo sabía que Dios estaba preparando la restauración. Adán y Eva lo habían perdido todo, pero venía el Hijo de Dios, llamado Jesús, para reconstruir todo. En Adán todos moríamos, pero en Cristo todos vivimos. Y el propósito del diablo en los días de Jesús era destruirle al Maestro, ignorando que Él es el Hijo de Dios. Quizás Pablo dijo, si Satanás hubiera sabido que Jesús fue exhibido públicamente, quizá él nunca lo hubiera hecho, pero no importa. La palabra está escrita, como está escrito, se tiene que cumplir. Hoy la humanidad se ríe de la palabra de Dios, pero muy pronto van a llorar. Esto no es un cuento de hada, esto no es un cuentito que le contamos a nuestros nietos. La palabra de Dios dice que no va a pasar un tilde, todo se va a cumplir. Y ya Dios está mostrando a la humanidad de este siglo que estamos viviendo, incendios, terremotos, maremotos, suicidios, homicidios, secuestro, esclavitud, porque los días se están acortando. Por eso Dios todavía
tienen el tiempo de la gracia, que es salvar mucha gente. Aproveche usted que está escuchando ahora, lo va a escuchar después, porque yo sé que después lo escucha. Aproveche que estamos en el tiempo de la gracia y haga como Lot, huya por su salvación, huya a los pies de Cristo. Y mi Jesús vino a este mundo con un propósito: dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a libertad a los cautivos por el enemigo, que es Satanás y aquellos, todos esos demonios que se manifiestan, dar vista a los que están ciegos, poner libertad a los oprimidos por nuestro enemigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quien te habla era un perdido, pero aquí estoy, por las inmensas misericordias de Dios, aquí estoy. Y Jesús vino a este mundo con un solo propósito: morir por tus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Él vino para morir y que tú vivas a través de él. El diablo siempre intentará que usted no escuche la palabra de Dios. Él va a hacer todo lo posible para que usted ni la lea, la palabra de Dios. Él va a hacer todo lo posible para que usted ni se acerque a alguna iglesia donde se alaba y se glorifica el nombre. Hoy hay muchas hijas pródigas y muchos hijos pródigos. Pero Dios sigue con su plan. A Dios no le mueve ni un pelo lo que hacen los hijos pródigos y las hijas pródigas. Él tiene que seguir con su plan. Por eso muchas veces la gente dice: no es mi tiempo, no es mi hora. Y cuando menos te des cuenta, estás en un cajón y los gusanos se hicieron un festín. Y cuando vas a despertar, te vas a despertar frente a aquel que hace unos días atrás lo tenías como tu abogado, tu salvador, pero ahora lo vas a tener enfrente como tu juez. Y él es un juez justo. Todo el que comete pecado va a tener que dar cuenta, o ahora que estás en vida, o luego cuando haya la resurrección. Pero de este juicio no se salva, como digo yo, ni el gato. Así que cuidado, no juguemos a ser cristianitos, primos hermanos. Toma en serio tu salvación. Si Dios no perdonó a los ángeles, que era la tercera parte, ¿quién somos nosotros? Estamos hablando de ángeles que estaban en el trono, en la gloria de Dios. Tenían al mejor profeta, al mejor pastor, el mejor maestro, el mejor evangelista. Y con todo eso se perdieron los ángeles. Y usted tiene la palabra de Dios, ni la lee. Tiene la palabra de Dios, ni se zambulle. Entonces, hermano, amigo, como quiera que te llame, empezá a preocuparte por tu salvación. Y aquí estamos en José. José que iba a ir a ser el primer gobernador. Un hebreo, un judío en un país gentil. Y hasta aquí el pueblo de Dios todavía no era nación. Israel todavía no existía. Pero Dios tiene que preparar todo para que nazca esa nación. Así que José se encaminaba al cumplimiento de lo que Dios le había hecho soñar años atrás. Lo que Dios te prometió, varón, mujer, se va a cumplir en tu vida. Si viene de Dios, no hay diablo que te pueda obstruir lo que Dios tiene para con tu vida. Así el mismísimo infierno se levante contra tu persona, porque Dios va delante de ti. Dios es nuestro Señor, Él es más grande que todos los problemas o pruebas que hoy puede estar pasando. No le des tanta importancia a las luchas, pruebas, dificultades. Dale importancia a aquel que te puede solucionar tus pruebas, tus luchas y tus dificultades. Pon tu fe como Abraham, que era un idólatra, un hombre de 75 años, que se pasaba en los comercios. Vio que ahora comercian mucho en las iglesias del Señor. Él era un comerciante, pero no conocía a Dios. Pero cuando Abraham conoció a Dios, dejó el comercio, se dedicó al Señor. Hoy hay creyentes, hombres y mujeres, que están con el comercio dentro de la iglesia. Le ama más al comercio que a Dios. Pongamos como ejemplo a Abraham, dejó todo
y siguió aquel que dijo, ven que te haré de una nación, te daré un pueblo grande. Y ese pueblo se estaba formando, se iba a empezar a formar ¿en dónde? En Egipto. Y José se encaminaba al cumplimiento. Dios es grande, es tan grande que nuestra mente no logra entender la grandeza de Dios. Así que si el enemigo se te ha levantado, él no puede frustrar tus planes. Él no puede frustrar tus sueños, tus anhelos. Nada, porque él no tiene poder. Aquí el que tiene poder es el Hijo del Hombre. Aquel que le dijo al Padre, envíame a mí, como está escrito en el libro, como está escrito en la palabra de Dios. Y es así que José se encaminaba a llegar a ser el segundo después del faraón. Y José tuvo que pasar por la cárcel. ¿Por qué? Por causa de una falsa acusación de la esposa de Potifar. Pero Dios permitía todo eso para llevarlo al estrellato, para llevarlo a lo que Dios quería. Y ahí estaba José encaminándose a la gloria. Quizás hay alguien hoy que está pasando por una cárcel espiritual. Quizás hay alguien que está pasando por una falsa acusación. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Él lo sabe todo. Y es así que José le va a llegar el turno cuando él va, porque Dios le dio para que revele al faraón ese sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas y 7 espigas que no tenían sus granos. Por eso el Señor es tan lindo y es tan hermoso. Y cuando alguien te ve cambiado, a ti varón o a ti mujer, te dice, ¿qué pasó en tu vida? Y usted haga como Jesús le dijo al endemoniado ganadero, ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y algo importante, dijo, y ha tenido misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti, varón, mujer. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Dios le extendió su misericordia y le dio gracia delante del faraón. Y es así que Dios le revela a José lo que significa. Fíjese que el faraón para todo esto consultó a los hechiceros, brujos, agoreros, aquellos que tiran las cartas. Hay muchos cristianos como Saúl que van a la bruja a ver qué le puede decir. No confían en el Señor. Tengamos cuidado, Dios no puede ser burlado. Si usted está consultando a las cartas, a los agoreros, y usted dice ser cristiano, no lo haga más, porque estás en pecado. Te lo digo así. No importa que te enoje conmigo. Yo doy gloria y honra al Señor. Él me va a juzgar a mí. Usted me puede juzgar por su boca, sus pensamientos, pero ahí lo voy a tener frente a frente. Y yo prefiero que Él diga, siervo mío, has hallado gracia, entra al gozo de tu Señor. Total, usted como yo somos mortales. Por más que usted hable mal de mí, haga lo que quiera, ni me importa a mí. Pero yo quiero estar en regla con el Señor, como usted. Y José, por obediencia de Dios, le es revelado. Y le dice el Señor al faraón, la humildad de José es tan impresionante que él no dijo, yo soy, póngame, no, búsquese, dice, búsquese de alguien de confianza en que de estos 7 años que van a venir de abundancia, que puedan guardar el 5, el 10% en los graneros, hagan graneros grandes y vayan dejando el trigo ahí porque vienen 7 años de hambruna. Y el faraón creo que se quedó seguramente, no sé, atrapado en la palabra que salía de la boca de José. Cuando usted habla de parte de Dios, Dios tiene que hablar a través de tu boca. Entonces el que escucha va a quedar atrapado, va a decir,
qué hombre, qué mujer de Dios. Nunca me dijeron que estaba en falta, nunca me dijeron que haga esto o lo otro, pero aquí hay un joven, una mujer de Dios que me está diciendo la verdad. José le dijo la verdad al faraón. Búsquese, él no dijo poneme a mí, búsquese dentro de su reino, su secretario, Potifar, los ancianos, lo que usted tenga acá, alguien de confianza para que pueda guardar en estos 7 años de abundancia la quinta parte, porque va a venir hambre. Y Dios cumple. Cuando Dios te hace soñar un sueño y son 2 veces, es porque Dios los confirma. El faraón soñó 2 veces. La primera vez soñó con las vacas flacas, vacas gordas, después soñó con las espigas. El sueño era uno solo, el mismo. Cuando Daniel tuvo que revelar el sueño de Nabucodonosor, es porque Dios le dio a Daniel la interpretación. Cuando Dios te da una interpretación por un sueño y te da 2 veces la confirmación, se va a cumplir. Y el faraón dijo, no puede ser, no puedo estar delante de un joven de 30 años, pues les recuerdo que ya José tenía 30 años, me está diciendo algo impresionante. Dice, el Dios al quien sirvo, no sé a quién servía los faraones, dice, lo único que puedo hacer es que si Dios te reveló a vos, vos tenés que ser el que vas a gobernar mi pueblo. Imagínese 13 años de un joven pasando lo peor, pero Dios permite muchas veces para moldear el carácter de cada uno de nosotros. 13 años le llevó a Dios moldear el carácter de José. 13 años le llevó a hacer que sea el José. 13 años le llevó para que él luego diga, gracias Señor. Yo no sé cuántos años usted está pasando por la mano de Dios. A Jeremías le dijo, levántate Jeremías y vete a la casa del alfarero y te mostraré cómo es Israel. Y estaba el alfarero ahí con el barro y se quebró esa jarra y lo vuelve. Así somos nosotros. A veces parecemos que somos perfectos, pero nos volvemos a torcer, a quebrar, y Dios lo vuelve a amasar, nos toma nuevamente. Les recuerdo que somos de tierra, fuimos formados del polvo de la tierra y al polvo volveremos. Así que no se enamore tanto de aquí de la tierra, empieza a enamorarse de donde usted va a ser eternamente, donde tendrá un cuerpo glorificado, como tiene nuestro Señor hoy. Y entonces el faraón dijo, tú serás el que vas a gobernar detrás de mí. Todo Egipto se va a tener que doblar la rodilla delante de ti. Y sacó el anillo y le puso a José. Anillo es autoridad, pero ahí no termina. Le dio autoridad un egipcio a un hebreo. Le da la autoridad que gobierna un pueblo de miles de personas. Lo que Dios hace siempre lo hace grande. Y José seguramente no entendía nada, pero empezó a recordar sus sueños. Y lo vistió de lino fino. Le cambió esa ropa que traía mugrosa de la cárcel y le puso vestido de lino fino. Cuando usted viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Te cambian la ropa, te ponen ropa para estar delante del Rey. Y ahí no termina tu salvación. Cuando lleguemos al cielo te van a dar en una piedrecita con tu nuevo nombre y lo vas a recibir con tu nuevo nombre y el que te lo entrega sabe cuál es tu nombre. Hoy aquí en la tierra mi papá, mi mamá me puso Juan Antonio, pero cuando llego arriba tendré otro nuevo nombre como usted. Y dice que pasan los 7 años y empezó la hambruna y le llegó el hambre. Me quedan 5 minutos. Le llegó el hambre a Jacob con sus hermanos. Jacob para todo esto ni se imaginaba que su hijo hacía ya tantos años que estaba reinando en Egipto. Y dice que escuchó Jacob que había trigo
había alimento en Egipto, y le manda a sus hermanos, mandó a 10, Benjamín se quedó con él. Y cuando llegan, José lo reconoció, pero no se hizo revelar. Solamente en la segunda venida de los hijos de sus hermanos él se da a conocer. En la primera venida de Jesús no se hizo revelar, no se va a hacer revelar para los judíos, pero en la segunda sí, mirarán al que traspasaron. Por eso hoy Dios está tratando con el pueblo gentil. Si bien la Escritura dice, como está escrito, todo Israel será salvo. Y yo lo creo. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Dios está tratando con usted y conmigo. Y dice que llegan los hermanos y se inclinaron ante José. Se cumplió el sueño. Si Dios está contigo y te dio un sueño, se va a cumplir. Todavía no empezó la Pascua. Estamos en la antesala de la Pascua. Y dice que ahí José le proveyó de alimento, pero no se hizo conocer. Y manda llamar a su hermano de la propia madre, Raquel, a Benjamín. Y luego viene los 11 y ahí se hace conocer José. Pero para todo esto, todavía Israel no era nación. Tenía que pasar esclavo 4 siglos en la tierra de Gosén en Egipto. Y Dios se iba a acordar después e iba a usar un hombre descendiente de la tribu de Leví llamado Moisés para quitar de Egipto después de 4 siglos esclavos, que lo único que sabían hacer era ladrillos. Pero Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan. Por más que usted, un ser humano como quien te habla, un humilde servidor, no entendamos las escrituras, pero si tú te pones en la mano del Señor, Él te va a revelar cómo es el plan de Dios. Y dice que José le habla al faraón, le dice, tengo una familia ya en Canaán, se están muriendo de hambre. Y el faraón dijo, pero tráelo a tu familia. Y ahí José manda a buscar, en un total de 75 personas van a llegar a Egipto. 75 personas entraron a Egipto, a la tierra de Gosén. Y ahí Dios empezó a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Todavía no llegamos a la Pascua. Y se multiplicó tanto el pueblo que cuando se levantó otro faraón, no conoció a José ni lo que había hecho. Y dijo este faraón, tenemos que empezar a matar a esta gente. Todo varón empieza a matar, hay que matar. No hace cosa que se junten con nuestros vecinos y nos destruyan a nosotros. El diablo siempre va a tratar de matar a la descendencia del Señor, pero no puede. No puede. Porque Dios es soberano. Dios creó a Satanás, no Satanás a Dios. Quizás Satanás quiso ser más que Dios, pero así le fue y así le está yendo. Y dice que se multiplicó, pasaron 4 siglos y llegó el tiempo. Y aquí también llegó el tiempo. Y este tiempo lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Si Dios no viene antes, en esta semana, el sábado, damos la enseñanza de cómo Dios proveyó la Pascua. Lo que ayer empezaron los judíos, nosotros ya estamos empezando la semana que viene. La Pascua es libertad, es sacar al pueblo de la esclavitud. Quien te habla estaba esclavo, pero hoy somos más libres que nunca. Que Dios te bendiga, varón. Gracias, mujer, por escuchar. Gracias, familia. Y si querés escuchar el segundo mensaje continuado de esta hermosa enseñanza, te espero el próximo sábado por los mismos canales donde escuchás. Facebook, YouTube, la radio donde emiten el programa. Paz a todos. Dios los bendiga. Y aquí estamos. Lo invito mañana a la congregación de Ven Espíritu Santo. Mañana estamos a partir de las 10 de la mañana. Tenemos 2 visitas. 2 hombres de Dios nos vienen a visitar. Uno de ellos trae el mensaje. Y que sean bienvenidos a la casa del Señor. Lo invito. Pueden venir en lo que a usted más le plazca. Pero
no le falla a Dios, porque Él no te falla. Dios te bendiga.